Bienvenidos al primer episodio de este programa que se llama Análisis Expreso, y este nombre tiene un sentido, ya que uno de mis jugadores favoritos de la vida siempre fue Gareth Bale, y como sabemos a él le decían el Expreso de Cardiff, así que por eso quise combinar esta palabra de expreso, luego también porque quiero que sea un análisis tipo express, un poquito más rápido, y por también siempre que me ando tomando una tacita de expreso, que siempre viene bien para ver muchos partidos al día. Y bueno, en este canal yo quiero compartir todo lo que puedo aportar a la comunidad de fútbol mediante pues este canal, redes sociales. Y bueno, yo me he intentado dedicar un poquito al análisis, al poquito periodístico, más a nivel contenido, porque es algo que siempre me ha gustado, me ha apasionado. Y bueno, ahora me estoy dando la oportunidad de abrir este pequeño espacio con el que vamos a hablar de partidos, de jugadores, selecciones, entrenadores, haremos algún que otro juego, veremos qué invitados podemos traer y todo lo queremos hacer desde un enfoque un poquito más analítico y dejando como lo más pasional un poquito de lado. Y bueno, en la cartera del día de hoy vamos a tener tres partidos, tres que se jugaron el día sábado 4 de octubre. Vamos a hablar del Manchester United contra el Sunderland, una victoria que reconforta a lo que está intentando hacer Amorim en el Manchester United. También vamos a hablar de el gran duelo entre el Chelsea y el Liverpool, ese duelo que el Liverpool parece que está cayendo un poquito y el Chelsea, pues bueno, le vino muy bien a esta victoria. Y por último vamos a dar un pequeño repaso a lo que fue el partido del Mundial Sub-20 entre México y Marruecos. Así que vamos ahí. Para empezar vamos a hablar de este partido que se dio con el Manchester United, que a pesar de que no es mi equipo, sí me gusta tener algunos productos de ellos, ya que son los equipos grandes de Inglaterra, que he admirado bastante también por su estadio. Y pues bueno, el Manchester United, pues como veíamos, no venía bastante bien. Llevaba creo que 2 victorias en lo que va de temporada. Y tenemos un Sunderland que estaba haciendo un poco la revelación también de este inicio de temporada, recién ascendidos. Y ya habían ganado algún que otro duelo, así que estaban bastante altos en la tabla actual de la Premier League. Y para comenzar con el análisis de este partido entre Manchester United y Sunderland, vamos a ver un poco las alineaciones, porque hoy tuvimos al debutante Lammers, tuvimos por banda derecha a Amad Diallo, línea de 3 con Yoro, De Ligt y Luke Shaw, y por la banda izquierda estaba Dalot. En el doble pivote Casemiro, Bruno Fernández, más adelante, como una especie de doble media punta, tenemos a Mbeumo y a Mason Mount. Y arriba el fichaje estelar de esta temporada, que ha sido Benjamin Sesko. Por parte del Sunderland tenemos a Robs, Hum, Mukiele, Alderete, Masuaku, un doble pivote con Sadiki y el experimento Granit Xhaka. Por las bandas tenemos a Dingra, el ex Brighton, Bertrand Traoré, Enzo Lefe en la media punta y arriba Isidor. Y ahora, ¿cómo se fue dando el trámite de este partido? Yo creo que esta ha sido de las mejores primeras partes que nos ha entregado el Manchester United en lo que va de inicio de temporada, porque vimos como el juego se dio un poquito más directo, muchas veces balones largos a Sesco o intentar llegar con pocos toques al área rival. Y lo vimos mediante este doble pivote entre Casemiro y Bruno Fernández, ya que hoy estuvieron bastante acertados con el balón. Vimos varias ocasiones en las que lograban conectar, por ejemplo, con el portugués y pues por su gran rango de pase, y a pesar de que no está jugando quizá en la óptima posición, que serían quizá unos metros más adelante, siempre es un jugador que te garantiza meter buenos pases y ser ese enlace que necesita muchas veces a Amorim entre luego la central, medio campo y luego a los atacantes o a los jugadores de banda, porque es un jugador con buen pase, con buen pase largo, así que es un jugador muy necesario y veremos si sigue en este rol. Luego tuvimos varias acciones, principalmente por esta banda derecha con Amad Diallo y Bryan Mbeumo, que se lograban juntar bastante. Muchas veces Amad yendo un poquito más en medio, Mbeumo cambiando de posición. Tenían alguna que otra combinación también muy interesante. Y me gustó mucho, por ejemplo, el partido de Amad Diallo, cómo pudo generar varias ocasiones mediante esa conducción, yendo hacia el centro y buscando el tiro de colocación, pero el partido de hoy de Robs fue bastante destacado, así que evitó bastantes goles el portero neerlandés. Luego, por ejemplo, el primer gol también fue una jugada bastante atractiva, en la que Mbeumo y Amad Diallo se pudieron combinar un poco, en la que también el jugador ex Brentford pudo caer a banda y buscó mediante su pierna izquierda el centro lateral, en la que también vimos como Bruno Fernández pudo subir, y eso trajo bastante la marca principalmente de Xhaka, si no mal recuerdo, y Mount pudo aparecer en esta posición. Entonces se realizó el trazo y Mount pues tuvo un control por esta zona y logró tirar para batir a Robs y anotar el 1-0. Así que fue una gran jugada que
yo creo que un poquito bastante trabajada por parte de Amorim y aprovechar esa banda derecha que tiene mucho que decir. Y otro de los nombres que podemos hablar bastante este fin de semana fue el debut de Sean Lammers, el ex portero del Royal Antwerp y que tiene actualmente 23 años, que se está sentando como ahorita parece ser el portero titular del Manchester United, ya que podemos ver cómo Bayindir ha dejado bastantes dudas, igual tras la salida de Onana necesitaban un portero de manera casi urgente. Y pues bueno, esta es una buena apuesta de cara al mediano plazo. No esperemos también que sea quizá ahorita el mejor portero de la Premier, ojalá sea esa sorpresa, pero bueno, hoy fue su debut y lo vimos bastante tranquilo, tuvo varias salidas para anticipar el balón, ya sea en la famosa catapulta que han tirado bastante con Mukiele por esas bandas, también se la ha visto tranquilo a la hora de atajar, entonces bueno, es un debut, no, todavía no podemos decir prometedor, pero sí un debut que le puede dar confianza. Vimos varias veces que la afición estaba cantando, preguntándose si era el nuevo Schmeichel, pero bueno, tenemos que ir paso a paso con este portero. E igual como son fichajes nuevos y el Manchester United está un poquito en inestabilidad, todos deben tener paciencia y a ver qué fichaje puede salir mejor, qué otro no. Pero bueno, vamos a seguir viendo lo que sigue siendo Sean Lammers. En conclusión, esta fue una victoria bastante positiva en Old Trafford para el Manchester United, ya que se logran posicionar en el puesto 9 con 10 puntos y pues a 4 puntos de la Champions League, así que más o menos estos partidos son los que debía ir ganando. Vimos que no compitió mal contra el Arsenal, que sufrió contra el Fulham, casi lo pierden. Sufrió con el Burnley en casa, entonces no venía haciendo buenos partidos en Manchester United y viene a perder 3-1. Y bueno, esta victoria sí que les aporta bastante a un par de semanas que se va a jugar el partido contra el Liverpool. Ese que va a ser un duelo muy parejo, ya que el Manchester United parece ir a mejor y Liverpool está cayendo un poco. Entonces va a ser muy interesante ese duelo. Pasemos con el segundo partido, que es el Chelsea contra Liverpool, uno de los partidos estelares de este fin de semana en la Premier League. Y fue un duelo bastante atractivo, porque en lo táctico Enzo Maresca yo creo que ganó bastante el duelo de táctico ante Arne Slot, así que vamos a la pizarra a ver un poquito por qué fue. Como pudimos ver, los Reds no están en el mejor momento de forma, porque vienen de perder con el Crystal Palace 2-1 y vienen a mitad de semana a perder también contra el Galatasaray de visita. Entonces es una racha bastante negativa y este era un duelo muy importante contra el Chelsea y de visita. Pero en lo táctico podemos ver que Enzo Maresca ganó bastante la partida. Primero empezó no poniendo a Rex James como suele poner en el doble pivote, ni a Malo Gusto de lateral, sino que los intercambió. ¿Con qué iba a esto? Porque quería ganar este tipo de duelos, el mediocampo y en general muchos duelos individuales. Entonces esto provocó que Virgil van Dijk y Konate tuvieran un día bastante difícil. También Gravenberch le costó mucho el partido, igual al que McAllister, porque se venían presionados por el francés y el argentino Enzo Fernández. También se logró con esto tener cierta superioridad con balón. En el 1-0 pudimos ver cómo Badiashile era quien tenía el balón, mientras Szoboszlai era quien lo presionaba. Esto provocó que en la medular hubiera una superioridad muy grande por parte del Chelsea contra el doble pivote. Esto provocó que mediante un pase igual de Badiashile hacia, si no mal recuerdo, fue Malo Gusto, y mientras Enzo Fernández se encargaba de mantener ahí a Gravenberch. Luego el toque de primeras de Malo Gusto dejó bastante en cara a Caicedo, que se acomodó y prácticamente había una apertura muy grande entre los centrales, que era Konate y Van Dijk, y pudo sacar un disparo de larga distancia muy muy potente que batió al debut de Marmardashvili. Otra zona donde tuvo muchos problemas el Liverpool fue en el lateral derecho con Conor Bradley, ya no solo porque Garnacho era un extremo bastante insistente que buscaba mucho ir en profundidad mientras esa conducción, pese a no ser el mejor regatador, sí buscaba generar bastante desde la velocidad. A todo esto sumémosle la constante subida de Cucurella, que como vemos también es un alfil a la hora de atacar, y pues de hecho así se generó el 2-1, en una jugada donde ya no estaba Conor Bradley, que se tuvo que ir en la segunda mitad cuando entró Florian Wirtz, y quien ocupó su posición pues fue el húngaro Szoboszlai. Entonces ahora a él le tocó este duelo y pues por muchos ratos estaban bastante igualado.
Pero una vez ya no era Garnacho quien estaba en la posición, sino que era Gittens, el ex jugador del Dortmund. También fue bastante fresco lo que se pudo producir por esa banda izquierda y el gol, el 2-1, llega igual por una subida de Cucurella y un centro a segundo palo que define muy bien Estevao. La leyó bastante bien el brasileño. En el segundo tiempo pudimos ver mejores tramos de el Liverpool de Arne Slot, principalmente cuando entró Florian Wirtz, ahorita donde estamos señalando aquí a Szoboszlai, ahí entró en esa posición. Bueno, vamos a cambiarlo así mejor. Aquí en esta zona había entrado Florian Wirtz, entonces dio un poquito más de juego, pese a que está un poquito lento en el ritmo. Y bueno, siguió produciendo más o menos por unos 20 minutos. El Liverpool fue superior, que tuvo una ocasión también con Salah, una con Gakpo, y pues por ahí también cayó el propio gol de Hernández, el empate 1-1 en un control de Isaac que parece que no quería hacer eso, pero le salió. También hay que decir que el Chelsea tuvo bastante mala suerte con las lesiones, ya que pues se les lesionó a los dos centrales, Badiashile y Achampong. ¿Qué provocó esto? Que Rick James fuera el que tuviera que tomar la posición de central y también junto a Hato, el exjugador del Ajax. Esto dejó también a Malo Gusto como lateral derecho y tuvieron que meter a Romeo Lavia, que por cierto entró bastante bien el jugador belga. Y bueno, hablando de cambios, también Enzo Maresca, aproximadamente por el minuto 70, hizo dos cambios que revolucionaron bastante el partido. Entonces podemos darle también el punto bueno de acertar los cambios en el mejor momento del partido. Y donde Liverpool también hizo cambios en defensa, que entró Robertson, cambiaron de posición Gravenberch por Konaté. Entonces al Liverpool, y la entrada de Szoboszlai, ¿no? También por esa banda derecha, más un cambio de posición. Estaba ya un poquito más cómodo de Liverpool, pero luego empezó un tú por tú, más un ida y vuelta, a partir de la entrada en los costados por banda derecha Estevao. En vez de Joe Pedro también entró Mark Yu, y por Garnacho entró Gittens, el extremo ex Dortmund. Esto le dio un aire bastante fresco a los Blues, que empezaron a generar muchas más ocasiones, encontrando mucha más velocidad, Marguio intentando de larga distancia, Estevao teniendo el balón bastante pegado al pie y buscando también el centro, el desborde por esa banda derecha. Y pues le acertó el entrenador italiano, porque en una jugada donde estaba Gittens, propiamente Cucurella sube y encontró un muy buen centro. Yo creo que ni los centrales se lo esperaban que tomara ese efecto. Entonces llegó Estevao y pues el jugador ex Palmeiras anota un gol muy importante que seguro que lo va a recordar por toda su carrera. Bueno, y ahora vamos a hablar de el último partido de este primer programa. Espero no notarme tampoco muy nervioso, pero bueno, el chiste es intentarlo, esforzarse en hacer estas cosas que me gustan. Y vamos a hablar de un partido que es bastante especial porque es de la selección mexicana sub-20. Entonces vamos a dar un repaso en lo que fue la victoria 1-0 contra Marruecos, donde se logran clasificar a la siguiente ronda. Van a jugar contra Chile. Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso. El primer tiempo de México sub-20 no fue del todo bueno, ya que intentaban tener bastante la tendencia del balón, con Everaldo, con Diego Ochoa y con Bustos, pero el bloque de Marruecos realmente era bastante bueno, era bastante sólido, y pues ante los dos mediocampistas que eran Opet Vargas y Garza, le estaba costando mucho la circulación de la pelota a México y pues prácticamente no podían pasar. Pero luego hay un momento clave que es un poco desafortunado y es la lesión por un choque de Levy, el delantero mexicano. Fue en un tiro de esquina y pues estuvieron bastante alerta, pero parece que todo está bien, así que agradecemos eso. Eso provocó que saliera el delantero y entrara en esta posición el jugador de Monterrey, Iker Fimbres, que rompió bastante bien en la Liga MX. Eso le dio a México un mediocampista más que aportó mucho con balón. Bueno, más que nada en la estructura, se veía mucho más cómodo el equipo. También lograban generar bastantes llegadas por estas dos bandas, con Padilla y con el Chicha Sánchez. Entonces, pues sin querer, ante la falta de Elías Montiel también por problemas médicos, le aportó bastante frescura el jugador de Monterrey. Ya en la segunda parte, el equipo encontró sus mejores momentos, quizá. Podemos destacar bastante el partido del Chicha Sánchez, ya que es un jugador que con esa baja altura, más o menos,
Pues compite bastante bien en los duelos, es un jugador muy que le cuesta mucho que le quiten la pelota, es bastante rápido, muy activo por todo este carril izquierdo. También vemos varias acciones de Padilla por muchas veces ya en esta banda izquierda, regateando, llegando a fondo, porque también hubo varios cambios. Luego entró Cambreros, que también por esa banda derecha es pura potencia y desequilibrio. Y luego también poco a poco fue cambiando la estructura. Podemos destacar también el partido de Bustos y de Diego Ochoa, bastante inteligentes y buenos al defender. Y bueno, ¿qué más podemos decir del partido de Gilberto Mora? Sigue siendo un jugador que le da igual la posición, ya sea si parte de izquierda, si parte por dentro, si parte por derecha. Es un jugador que se junta bastante bien, que es muy inteligente para leer ciertas zonas, para combinarse, para meter balones al área, para estar activo todo el partido. O sea, tiene una gran lectura, muy buena asociación y hoy volvió a ser clave ahora con este penal que anotó con una tranquilidad que no es muy propia de su edad. Y pues así México se llevó los 3 puntos para clasificarse como segundo en la tabla en un grupo muy difícil ante Brasil y España. Pero sí, no perdió, tuvo muy buenos momentos a lo largo del torneo. Vimos buenas actuaciones en general del equipo, porque sí hay muchos jugadores en los que podemos ponerle el ojo una vez vuelvan a la Liga Mexicana y a sus respectivos equipos. Pero sí, el Tri hizo la tarea, está en la siguiente fase y pues hay mucha expectativa todavía por ver. Y bueno, eso es todo por este primer episodio, espero les haya gustado y espero también en los próximos videos mejorar en la calidad del contenido, también en la forma en la que puedo hablar, pero bueno, es un paso que quiero dar adelante en este proyecto que lo he venido trabajando un poquito y me animé, eso es lo importante, entonces espero la siguiente semana tener más videos porque el fútbol nunca para. Y pues bueno, agradecerles por su tiempo y espero que les haya gustado.